En algún rincón del mundo, entre dos continentes que a menudo parecen distantes no solo en la geografía sino también en la cultura, hay una ciudad que los une con una gracia casi mágica. Una ciudad que no pertenece del todo a Europa ni tampoco a Asia, porque en realidad, los contiene a ambos. Estambul no es simplemente una urbe, es una experiencia sensorial, una historia viva, un cruce de civilizaciones que ha desafiado el paso del tiempo, la conquista, la religión y la modernidad. Allí, las llamadas a la oración resuenan entre cúpulas bizantinas y minaretes otomanos, mientras a escasos pasos, cafés modernos y tranvías futuristas marcan el ritmo de una ciudad en constante transformación. Turquía, y en especial su ciudad más emblemática, no solo guarda los secretos de imperios caídos y de culturas que se superpusieron como capas de historia en una pintura milenaria, también despierta la imaginación del viajero moderno, ese que busca más que una foto bonita para Instagram. Ese que desea sentir que ha estado en un lugar diferente a todo lo que conocía antes. Estambul no seduce con exageraciones, no necesita hacerlo. Su encanto está en los detalles, en lo cotidiano, en ese momento en el que un comerciante del Gran Bazar te ofrece té sin esperar que compres nada, solo porque esa es su forma de decir bienvenido. En ese paseo por el Bósforo donde puedes ver Europa a un lado y hacia el otro, como si el mundo entero se encogiera a tus pies. Turquía es una tierra donde la herencia griega, romana, bizantina, otomana y musulmana no solo conviven, dialogan, y lo hacen a través de su arquitectura, su comida, su música, sus paisajes y, sobre todo, su gente. Personas que han aprendido a vivir entre dos mundos, tomando lo mejor de ambos y proyectándolo en una identidad única. Para quien no la ha pisado aún, Turquía puede parecer un destino exótico. Para quien la conoce, es un sitio que nunca se deja de descubrir. Estambul, en particular, tiene la extraña cualidad de hacer sentir al visitante como un protagonista en medio de una novela histórica, sin renunciar por ello al confort de la modernidad. Este no es un destino común, no es un lugar para simplemente pasar, es un espacio para quedarse, aunque sea en el recuerdo. Y por eso, esta charla revela 7 razones contundentes, emotivas y fascinantes por las que todo ser humano debería visitar Estambul al menos una vez en la vida. Porque hay ciudades que se ven, y otras, como Estambul, que se sienten. 1. Estambul, donde dos continentes se encuentran cara a cara. No existe en el planeta otro lugar donde dos continentes se miren a los ojos con tanta elegancia como en Estambul. Esta ciudad única se extiende a ambos lados del estrecho del Bósforo, con una parte en Europa y otra en Asia, unidas por puentes que no solo son de acero, sino de historia, cultura y simbolismo. Quien camina por Estambul, en realidad está cruzando mundos, literalmente. Este fenómeno geográfico, lejos de ser una simple curiosidad cartográfica, define el alma de la ciudad. La parte europea, con su centro histórico, emana la grandeza imperial de los tiempos bizantinos y otomanos, Santa Sofía, la Mezquita Azul, el Palacio de Topkapi, todo en ella cuenta una historia de poder, fe y esplendor. Del otro lado, en la parte asiática, barrios como Üsküdar y Kapki ofrecen una atmósfera más tranquila, más residencial, casi como si se tratara de otra ciudad, aunque con la misma esencia hospitalaria y mágica. El Bósforo, ese estrecho de agua que separa y une, se convierte en el escenario de uno de los paseos más impresionantes del mundo. Navegar por él es navegar entre civilizaciones. Desde el barco, los minaretes se recortan contra el cielo mientras los palacios parecen flotar sobre las aguas. A cada lado, Europa y Asia se extienden con sus costumbres, sus aromas, su arquitectura, en un baile constante que refleja la armonía entre mundos diferentes. Pero más allá de la geografía, lo realmente fascinante es cómo esta unión se refleja en la gente. Los estambulíes han aprendido a moverse entre dos formas de ver la vida, dos maneras de entender la religión, la moda, la gastronomía, incluso el lenguaje. En una misma calle se puede ver a una mujer con velo tradicional conversando con otra vestida a la europea. Nadie se sorprende, nadie juzga. Así es Estambul, un ejemplo vivo de convivencia. Por todo esto, visitar Estambul es mucho más que recorrer una ciudad, es atravesar continentes, sentir el pulso de culturas opuestas que no chocan, sino que se abrazan. El visitante no tarda en percibirlo. Algo cambia cuando uno se da cuenta de que ha cruzado un puente, y con él, una frontera invisible. Y en ese cruce, algo también cambia dentro de uno mismo. 2. Santa Sofía, un templo que guarda los suspiros del tiempo. En el corazón de Estambul se erige una estructura que ha sido testigo del auge y caída de imperios, del cruce de religiones, de batallas y milagros, de luces y sombras. Se trata de Santa Sofía,
uno de los monumentos más emblemáticos de la humanidad, una obra arquitectónica que no pertenece a una sola cultura, sino a todas las que han pisado esta tierra. Construida en el año 537 por orden del emperador Justiniano I, Santa Sofía fue inicialmente una catedral cristiana ortodoxa que asombró al mundo por su tamaño, su cúpula colosal y su belleza sin precedentes. Durante casi 1000 años fue la iglesia más grande del mundo, y aún hoy, su magnificencia impone respeto. Quien entra en Santa Sofía no entra simplemente en un edificio, ingresa en un eco del pasado. Pero la historia no se detuvo ahí. Con la conquista otomana en 1453, el sultán Mehmed II ordenó convertirla en mezquita. Se añadieron minaretes, se cubrieron los mosaicos cristianos con cal, se colocó el mihrab. Sin embargo, en lugar de borrar lo anterior, Santa Sofía se convirtió en una fusión poderosa entre el Islam y el cristianismo, como si las piedras mismas hubieran aprendido a convivir. En 1935, bajo la visión reformista de Atatürk, fue transformada en museo, y recientemente, en el siglo XXI, fue declarada nuevamente mezquita. Pero más allá de los cambios políticos o religiosos, Santa Sofía permanece como un símbolo universal. Allí, turistas y fieles se cruzan, con respeto mutuo, en una danza silenciosa entre lo sagrado y lo histórico. Dentro de sus muros, se percibe un silencio cargado de emoción. La luz entra a través de ventanas altas, baña los antiguos mosaicos bizantinos y cae sobre alfombras islámicas. Todo en ella parece imposible, que haya resistido terremotos, guerras, siglos de abandono, pero sigue en pie, majestuosa, intocable. Para el visitante, Santa Sofía no es solo una parada obligatoria, es una experiencia espiritual, incluso para quien no profesa ninguna religión. Es la prueba viviente de que el arte, la fe y la historia pueden entrelazarse sin anularse. Es la voz de una ciudad que nunca se rinde y que en cada piedra guarda el suspiro de los siglos. 3. El Gran Bazar, un laberinto de historia, aromas y tesoros ocultos. Hay lugares que no se recorren con los pies, sino con los sentidos. Y el Gran Bazar de Estambul es, sin duda, uno de ellos. Más que un simple mercado, este recinto amurallado es un universo en sí mismo, un microcosmos de la ciudad que, desde hace siglos, resume la esencia de Turquía: comercio, arte, hospitalidad y magia. Fundado en 1461 por orden del sultán Mehmed II, poco después de la conquista otomana, el Gran Bazar nació como una forma de organizar el comercio en la nueva capital del imperio. Lo que comenzó con un par de edificios se convirtió, con el paso de los años, en una colmena vibrante de más de 60 calles cubiertas, con más de 4.000 tiendas, talleres, cafés, y hasta mezquitas y bancos en su interior. Quien entra al Gran Bazar se pierde, inevitablemente. Y eso es precisamente lo que se debe hacer: perderse. Caminar sin rumbo entre pasillos repletos de lámparas de colores, alfombras hechas a mano, joyería otomana, cerámica pintada a pincel, especias que perfuman el aire y ecos de múltiples lenguas que se mezclan en un bullicio constante, pero fascinante. Cada tienda tiene una historia, cada vendedor, una sonrisa y un arte para negociar que roza lo teatral. Pero más allá de la compra, lo que el viajero vive es una experiencia cultural. El regateo no es agresivo, es una forma de diálogo, de juego, de respeto. Es común que antes de cerrar una venta, el comerciante ofrezca un té turco, fuerte y aromático, como una forma de decir: aquí no eres solo cliente, eres invitado. El Gran Bazar es también un museo vivo. Sus techos abovedados, sus mosaicos antiguos, sus puertas de madera tallada, todo respira historia. Es fácil imaginar a mercaderes persas, griegos o armenios cruzándose en sus pasillos hace siglos, vendiendo seda, plata, incienso o café. Para quien lo visita, no se trata simplemente de adquirir un souvenir, se trata de formar parte, aunque sea por unas horas, de una tradición que ha sobrevivido a terremotos, incendios y al paso arrollador del tiempo moderno. Porque el Gran Bazar no se ha detenido, se ha adaptado, sí, pero sin perder el alma. Visitarlo es entrar a un mundo paralelo, uno que solo puede existir en Estambul, donde la historia y el presente se dan la mano en cada rincón. Un lugar que deja huella, no por lo que uno se lleva, sino por lo que uno deja allí, la sensación de haber estado dentro de una historia que aún se está escribiendo. 4. El paseo por el Bósforo, navegar entre dos mundos. Pocas experiencias tienen el poder de marcar el alma de un viajero como un paseo por el Bósforo. Ese estrecho de agua que serpentea entre Europa y Asia no es solo un accidente geográfico, es una frontera líquida entre mundos. Es un espejo que refleja el alma de Estambul, una ciudad que ha aprendido a bailar entre culturas, religiones y siglos.
Tomar un ferry o un crucero por el Bósforo es mucho más que una actividad turística. Es un rito, es observar la historia desfilar a ambos lados mientras el barco se desliza por aguas cargadas de leyendas. A un lado, los palacios europeos como el majestuoso Dolmabase parecen flotar con su arquitectura refinada de mármol blanco. Al otro, las colinas asiáticas se elevan con mezquitas elegantes y mansiones otomanas de madera que resisten al tiempo. Durante la travesía, el viento salado acaricia el rostro, mientras las gaviotas sobrevuelan con una coreografía perfecta. Los sonidos de la ciudad se disuelven poco a poco, dejando paso al murmullo del agua, a la quietud del horizonte y a una sensación de asombro difícil de describir. La belleza del Bósforo no está solo en lo visual, sino en lo simbólico. Navegar por este canal es pasar entre dos continentes sin salir de una sola ciudad. Es contemplar el paso de culturas que alguna vez guerrearon y que hoy conviven en armonía. Es entender que Estambul no se puede explicar con lógica, sino con poesía. En sus orillas se suceden fortalezas, como la imponente Rumeli Hisar, construida por los otomanos para conquistar la ciudad. También aparecen pequeños muelles donde la vida transcurre sin prisa, pescadores lanzan sus cañas, familias beben té mirando el mar, niños juegan con la espuma que levantan los barcos. Este paseo también revela un rostro íntimo de Estambul. Lejos del bullicio de los mercados o la solemnidad de las mezquitas, el Bósforo ofrece introspección. Muchos viajeros, al final del recorrido, descubren que no solo han cruzado de Europa a Asia o viceversa, han cruzado también un umbral emocional. Han sentido como una ciudad puede abrazar el alma desde el agua. Por eso, quien viaja a Estambul y no se pierde en este paseo, se ha perdido una parte esencial del espíritu turco, porque el Bósforo no es solo un canal que divide, es un río que une, un símbolo que define, un susurro que invita a volver. 5. La gastronomía turca, un festín que cautiva todos los sentidos. Quien pisa Estambul por primera vez, inevitablemente será conquistado por sus paisajes, su historia y su arquitectura. Pero quien regresa, porque muchos lo hace por algo más íntimo, más emocional y más memorable, su comida. La gastronomía turca no es simplemente sabrosa, es una sinfonía de sabores ancestrales, una narrativa comestible que habla de su geografía, su historia y su gente. Comer en Turquía es un ritual que comienza en el aroma. Desde los callejones de Sultanahmet hasta los mercados de Katki, el aire huele a pan recién horneado, a especias como comino, pimentón, menta y canela, a carne asada lentamente en parrillas abiertas, a té negro hirviendo servido en vasos en forma de tulipán. Cada esquina parece contar una historia con olor. El kebab, más allá del nombre que se ha globalizado, tiene en Turquía una variedad tan rica como los acentos del país. Desde el doner que gira al fuego lento, hasta el Adana kebab picante y alargado, cada versión representa una región, una tradición, una familia. El meze, por su parte, es una celebración en miniatura, una selección de pequeños platos fríos o calientes que invitan a compartir, a conversar, a alargar la noche sin prisas. Y como no mencionar el baklava, esa joya dulce hecha con capas de masa filo, pistacho o nuez, y jarabe de miel. O el lokum, también conocido como delicia turca, que con su textura suave y sus sabores de rosa, limón o granada, parece haber sido creado para acompañar largas tertulias. Pero lo que realmente marca la experiencia gastronómica turca no es solo la calidad de sus ingredientes o la preparación minuciosa de sus platos, es el espíritu con el que se sirve. Comer en Turquía es un acto social, casi sagrado. El anfitrión siempre ofrece más de lo que se necesita y no acepta que alguien se quede con hambre. Es común que un simple desayuno se convierta en un banquete y que el comensal se sienta parte de la familia, aunque haya llegado como extraño. Además, hay una relación casi espiritual con el té. Esta bebida, servida a toda hora, en todo lugar y para toda ocasión, es símbolo de hospitalidad. No se bebe solo por sed, sino por respeto, por amistad, por cortesía. Aceptar un té en Turquía es aceptar una bienvenida. Así, la gastronomía turca no es solo una razón para visitar Estambul. Es una forma de comprender su alma, porque cada bocado cuenta una historia, cada plato une culturas y cada mesa es una invitación a detenerse, a saborear la vida y a entender que en Turquía, la comida es un puente más entre Oriente y Occidente. 6. La Mezquita Azul, belleza espiritual que toca el cielo. En medio del bullicio de Estambul, entre el murmullo de los turistas y la silueta imponente de Santa Sofía, se alza una estructura que parece detenida en el tiempo, pero viva en cada piedra, la Mezquita Azul. Su verdadero nombre es la Mezquita del Sultán Ahmed, pero el mundo entero la conoce por el color que define su interior, ese azul profundo que cubre sus cúpulas, azulejos y paredes como un cielo que se ha vuelto templo.
Construida entre 1609 y 1616 por orden del joven sultán Ahmedi, esta mezquita fue concebida no solo como un lugar de oración, sino como una declaración de poder, fe y belleza. Diseñada por el arquitecto Sedefkar Mehmed Ağa, discípulo del gran Sinan, combina de forma majestuosa la arquitectura otomana con elementos bizantinos, dando como resultado una obra que emociona antes de comprenderse. Desde fuera, 6 minaretes se elevan al cielo, lo cual generó polémica en su época, ya que igualaban en número a los de la gran mezquita de la Meca, pero fue precisamente ese atrevimiento el que le dio una identidad única. Las cúpulas escalonadas, que descienden en armonía desde el centro hacia los laterales, recuerdan una cascada de piedra que fluye en silencio sobre la ciudad. Al cruzar sus puertas, todo cambia. Se entra en otro mundo. Un mundo de luz filtrada, de silencio reverente, de arte que no pretende exhibirse, sino elevar el alma. Más de 20.000 azulejos de cerámica de Iznik recubren su interior, pintados a mano con patrones florales, arabescos y caligrafías del Corán, en su mayoría en tonos azulados que dan nombre al lugar. La luz natural, que entra por más de 200 ventanales, transforma el espacio a cada hora del día. Hay momentos en los que la mezquita azul parece respirar, como si su cúpula central, de 23 metros de diámetro, latiera con el paso del sol. Allí dentro, el tiempo se ralentiza. Uno deja de pensar y empieza a sentir. Pero lo que más conmueve al visitante no es solo la belleza estética, sino la atmósfera espiritual. Aunque es un lugar abierto al turismo, sigue siendo una mezquita en funcionamiento. Durante las horas de oración, el recinto se llena de fieles que se arrodillan sobre alfombras, susurrando plegarias que elevan la energía del lugar a niveles sagrados. Para quien observa desde un rincón, respetando el silencio, es imposible no sentir algo profundo. Una conexión con lo divino, con lo antiguo, con lo humano. La mezquita azul no es simplemente una obra de arquitectura, es una manifestación de devoción, es arte que sirve a la fe, es belleza puesta al servicio de la espiritualidad. Y por eso, estar allí, aunque sea una vez en la vida, es suficiente para entender por qué Estambul no se visita, se siente. 7. La hospitalidad turca, un corazón abierto en cada esquina. Hay algo en Estambul que no se puede fotografiar, ni comprar, ni siquiera explicar con precisión. Es una sensación, una emoción que acompaña al visitante desde que pone un pie en la ciudad hasta mucho después de haberla dejado atrás. Ese algo tiene nombre, la hospitalidad turca. Para el pueblo turco, el viajero no es un extraño, es un huésped. Y en Turquía, un huésped es sagrado. Esta filosofía de vida, heredada de siglos de tradición otomana, se siente en las calles, en los mercados, en los hogares, en los ojos de quien ofrece ayuda sin esperar nada a cambio. No se trata de un gesto superficial para impresionar al turista. Es una forma de vivir, de relacionarse con el mundo. Quien visita Estambul por primera vez suele quedar sorprendido por la calidez de su gente. No es raro que alguien se acerque para ofrecer indicaciones sin haber sido llamado, o que un comerciante insista en regalarte incluso si no se ha comprado nada. En algunos barrios, es común que los vecinos saluden al forastero con una sonrisa sincera, con un merhaba, hola, que viene cargado de bienvenida real. Y si se tiene la fortuna de ser invitado a una casa turca, la experiencia se transforma en una muestra de generosidad difícil de igualar. La mesa se llena de platos, el té no deja de fluir, y la conversación se torna cálida, incluso si hay barreras idiomáticas. Porque la hospitalidad turca no necesita traducción, se comunica con gestos, con atención, con humanidad. Esta actitud no está reservada a ciertos lugares o clases sociales. Está presente tanto en los barrios humildes como en las zonas más modernas. Se respira en los cafés del Bósforo, en los hostales del centro, en las mezquitas, en los taxis, en los ferries. El visitante se siente cuidado, valorado, como si perteneciera a ese lugar aunque nunca haya estado antes. Y ese sentimiento deja huella. Muchos viajeros afirman que, más allá de los monumentos, la comida o los paisajes, lo que más los marcó de Turquía fue su gente. Esa capacidad de acoger, de mirar a los ojos, de brindar sin pedir. Porque en Estambul, la verdadera riqueza no está solo en sus palacios o en su historia milenaria, sino en el corazón de quienes la habitan. Por eso, quien visita Estambul no solo descubre una ciudad, descubre una forma de ser. Y esa forma, cálida, orgullosa y profundamente humana, es quizás la razón más poderosa por la que Turquía merece ser visitada al menos una vez en la vida. Porque hay destinos que se recuerdan por lo que se ve, y otros, como Estambul, que se recuerdan por cómo te hicieron sentir. Hay ciudades que se visitan, otras que se fotografían. Y luego está Estambul, una ciudad que se vive, que se respira, que se siente.
Un lugar donde cada paso cuenta una historia, cada aroma despierta recuerdos que no sabías que tenías, y cada mirada cruzada con un desconocido revela una humanidad que parecía olvidada. Estambul no es un destino, es un viaje interior. Porque uno no regresa igual después de caminar entre dos continentes, de tocar las piedras que vieron pasar imperios, de compartir un té con un extraño que te trata como hermano. No es solo lo que se ve, es lo que se lleva en el alma. Es entender que lo antiguo y lo moderno pueden convivir, que lo sagrado y lo cotidiano pueden bailar juntos, que el este y el oeste no tienen por qué chocar, sino abrazarse. Por eso, visitar Estambul es mucho más que una recomendación turística. Es una experiencia que transforma, que abre la mente y que deja una huella permanente. No importa cuánto tiempo se esté allí, Estambul siempre será más grande que los días que uno tenga. Siempre quedará algo por descubrir, por entender, por sentir. Y si tú, que estás viendo este video, aún no has tenido la oportunidad de perderte en sus calles, de navegar su Bósforo, de probar su comida, de escuchar el llamado a la oración resonando entre cúpulas, entonces déjame decirte algo, Estambul te está esperando, y lo hace con los brazos abiertos. Si te emocionó esta travesía por Turquía y quieres seguir explorando los secretos de las ciudades más fascinantes del planeta, suscríbete ahora mismo a este canal. Cada semana te llevamos a rincones del mundo que no solo se ven, se sienten. Déjanos en los comentarios qué lugar te gustaría descubrir en el próximo video. Y recuerda, viajar no es solo moverse, es transformarse. Nos vemos en el próximo destino.